¿Usted tiene para cambiarle la cámara hacia allá? No, la computadora. Ah, sería moverla. Sí, sí, no está bien. Es que mi computadora ya puedo como que cambiar y no quiero tocarlo, que no vaya a ser que algo pase terrible. Pero bueno, ok, Carla está, pues como les comenté desde Italia, acabamos de ver la peli, fue, ¿verdad? Como siempre, yo veo esa película como hay tantas y tantas historias dentro de la película y cada vez le veo más matices, siempre me maravilla la presencia de la naturaleza, ¿no? La naturaleza terrestre y cósmica y cómo sirve como para establecer como esa, como una línea poética, ¿no? Sirve como una especie de vínculo, de metáfora, y pues me parece, ¿verdad? Yo creo, no sé si fue ayer que estuvimos hablando, ¿verdad? De cómo a veces el lugar forma parte de protagónico, ¿no? De los espacios. Y lo veo mucho en esta película que al mismo tiempo tiene tantas historias dentro de las historias y estábamos en un momento, está aquí Ali Petru y estábamos así como que, ay, qué triste esta parte y no sé qué, y la escena del niño, cuando los padres descubren, el padre sobre todo, que descubre, ¿verdad?, que no es Dani o Daniel, sino Daniela, pero nada, no sé, por favor, que alguien entonces haga alguna pregunta, porque si no yo entonces voy adelante. No sé si la muevo, es capaz que se desconecte. Okay. Se escucha, ¿verdad? Muy buena, mi nombre es Geraldo Imín, de la Facultad de Humanidades, Departamento de Drama. Y me- eh, siempre cuando vemos las historias y vemos algo que no saben qué termina, preguntamos, por ejemplo, en la última cena que estuvo muy linda, no vi el nene y no sé si el nene de la historia murió. El nene estaba acostado mirando las estrellas, como que había una mantita y tenía la... Te vi la cena y eso. Ok. ¿Y qué más quería decir acerca de lo que vi? Me gustó mucho también que volvieron a retomar que es algo de las situaciones sociales que se ven marcadas, lo de ¿qué es esto? Retroalimentación. Ok. Lo de la muchacha, creo que era la mamá del nene, ¿verdad? Que se quería con el mecánico, ¿verdad? Me gustó mucho esa escena porque era un tema de validez social de la que la gente debe de amarse, no importa sea cual su estatus social. Y la otra cosa que me llamó mucho la atención, lo de el reconocimiento de la señora cuando dice que le dice al papá de la muchacha que, que cuando él le fue a ella infiel, ella reconoció que nunca debió dejar su vocación de cantar. Y eso me hace pensar a mí, porque muchas personas dejan su vocación por alguna persona y se olvidan de su vocación y a veces pasan cosas como esa para entonces recobrar ese interés por aquella vocación que es algo que nunca se debe dejar. Me estoy explicando bien, ¿verdad? Gracias. ¿Carla pudo escuchar? ¿Pudiste escuchar lo que el comentario? Pude escuchar, ¿me escuchan ustedes? ¿Pudiste escuchar hubo un comentario? Escuché el comentario, pero creo que no me escuchan ustedes a mí. ¿Te escuchamos? ¿Te ¿Sí, me escuchamos? escuchan? Sí, Ah, sí, ok. sí. Gracias. Muchas gracias. Esto, mira, pues yo quería pues entonces un poquito eh, a que hablaras. Es que, bueno, a mí me encanta pues todas las escenas de la película que enfocan la naturaleza.
en algún momento es que yo he presentado ya esta película en varios momentos, y entonces una vez estuvimos hablando de la escena de el padre con la hija cabalgando, y me parece que como que me gustaría que hablaras un poco de eso, porque recuerdo que nos habíamos quedado como que en uno de esos conversatorios hablando de esa escena, y me gustaría que elaboraras de pues el valor que tú le viste a esa escena en términos pues narrativos y propiamente cinematográficos. Bueno, ¿me escuchan? Perfectamente. Pues antes que nada, gracias ¿verdad? Por invitar a la película, invitarme a mí a estar en este sexto congreso de ciencia ficción y literatura fantástica. Es para mí un honor. Saludo a todos los que están, se dieron cita y vieron, en especial a la clase de cine de Víctor González, que sé que está por ahí, y a mi amigo del alma, Víctor González. A ti, Alexa, por estar aquí hablando conmigo. Así que nada, gracias. Quería empezar por ahí. Quiero contestar tu pregunta, pero retomando lo que me mencionaste de la naturaleza, porque la película, ¿verdad? Surge como que de varios vectores en mi imaginación, y uno de los vectores es la naturaleza. En aquel momento, por cierto, Víctor y yo estábamos dando un taller de cine en Cuamo, y yo me enamoré del paisaje de Cuamo, y de esa, ¿verdad? De esa naturaleza un poco seca, un poco distinta quizás al resto de la isla más al norte, más verde. Entonces yo quería como que hacer una película allí. Entonces la película está pensada en términos de lo extraterrestre o lo sci-fi. Está pensada para retratar espacios naturales que se sientan secos, un poco emulando lo que sería Marte. Y entonces un poco para crear esta sensación de que aunque estamos en la Tierra, hay como una sensación de que estamos fuera de la Tierra. Yo empiezo, pues es Cuamo, pero también es Tenerife, y es siempre eso, ¿verdad? Esos paisajes marcianos, ¿no? Como la idea de nosotros somos los extraterrestres, los invasores de la Tierra, por decirlo así. Como si hubiéramos emigrado de Marte y hubiéramos venido a la Tierra a colonizar. Y en ese sentido, en aquel momento, ¿verdad? A mí me gusta mucho cuando estoy escribiendo y trabajando una película para imaginar, digamos, la estética. Para mí es un lenguaje en sí mismo. Yo hago mucha investigación, y en esta película investigué mucho los 60, porque me interesaba un poco pues la idea ¿verdad? De los Jetsons, o la idea del espacio que se formuló en los 60, la idea de que allí empieza toda esta carrera de conquistar la luna y el viaje al espacio. Y un poco empieza toda la vida, o sea, toda la idea de la industrialización de la comida y de la industrialización, ¿verdad? De la creación en masa por ejemplo, como los pollos, ¿no? Que a mí me parece una cosa como bien extraterrestre, en el sentido, no tanto extraterrestre, sino viéndonos nosotros mismos como esos colonizadores espaciales, ¿no? Que dominan la naturaleza. Y en ese sentido, mirando las películas sci-fi de los 60, pues el sci-fi de los 60 en general es bastante, ¿verdad? Es bastante B, bastante como que no es el sci-fi de ahora, era un sci-fi como un poco cómico hasta cierto punto, con muñequitos y, ¿sabes? Y extraterrestres así como... Así que me puse a mirar, bueno, salvando la Space Odyssey 2001, ¿verdad? Que es del 68, me parece. Me puse a mirar el cine western, el cine de vaquero, que es un cine que si bien es de vaquero, representa la colonización del ser humano de un territorio nuevo, salvaje y muy marciano en sí mismo, porque son estos paisajes, ¿verdad?, bien desérticos. Y ahí pues un poco, la película está como centrada en esa cosa sci-fi, pero como el western, ¿no? La idea del western como una forma de sci-fi, porque pertenece a los 60 y porque es el ser humano conquistando un territorio nuevo y dominándolo, y el ser humano siendo el extraterrestre que llega y domina. Y en ese contexto, pues esa escena que tú hablas, en donde yo estoy también planteando
una vez que escojo esa metáfora visual para hablar de lo extraterrestre a partir del western, pues empecé a configurar todo el drama entre el padre y la hija como si fueran ¿verdad? El villano y el protagonista dentro de una película western. Y muchas veces está construido ese diálogo entre imágenes, entre conversaciones, como si fuera ¿verdad? ¿Cómo es que le llaman? Cuando los dos vaqueros se enfrentan a entrarse a las pistolas, ¿no? Un La escena duelo. el duelo, exacto, la escena del desayuno. Muchas veces estoy pensando que ellos están teniendo un duelo. Y en ese sentido, esa escena representa como ese primer momento en que la hija en el duelo que está teniendo con el padre, ¿verdad? Que es un duelo, en el caso de ella, es un duelo en donde quiere reconquistar el amor del padre, este, un poco tratando pues, de limar asperezas con lo que son sus diferencias, sin eliminarlas, pero tratando de decir, pues hay algo más allá de nuestras diferencias que nos une, pues es esa búsqueda de encontrarse en que ellos dos son unos vaqueros y que si bien son unos vaqueros y están ahora mismo en ese duelo de quién domina a quién, es un poco un juego. En esa pequeña corrida ella lo domina, ¿no? Pero también estableciendo pues que ella es joven y ahora ella aprendió de él y de alguna manera pues va más allá que él, ¿no? Que es un poco lo que pasa también para mí, es un tema generacional, ¿no? Como los padres a veces tienen que entender, o las generaciones en general tenemos que entender que hay un punto en donde debemos movernos a un lado para dejar que la próxima generación plantee sus nuevas preguntas, ¿no? Y no es que uno se mueva a un lado y desaparece, sino que esa comunicación debe cambiar de protagonistas, ¿no? Y uno debe como que de alguna manera escuchar lo que viene luego y prestar la información que uno tiene para que la evolución continúe, pero sin uno querer, o sea, quedarse ahí dominando. Así que no sé si por ahí va tu pregunta, pero un poco es Claro. esa. Sí, 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 no, y es que entonces tiene la sutileza de esas, no sé, como yo digo bellezas, ¿verdad? Pero también hay un duelo de paradigmas también, pues, Teresa tiene ya, ¿verdad? Por ejemplo, vegetariana, y entonces es queer, pero entonces también es una mujer que es astrofísica, así que están como dos paradigmas que se encuentran, esto, y me parece bien bonito el nene porque su niño, y cómo trabaja es un tema que yo digo, bueno, esa extrañeza que recoge, que tiene su sobrino, ¿verdad? Que yo digo, bueno, bueno, yo no sé, me siento un poco mal diciendo este comentario, ¿verdad? Pero yo rápido digo, bueno, espectro del autismo, pero cómo se trabaja dentro de la aceptación de la familia y cómo, ¿verdad? Como que ahí hay otro, ¿verdad? Digamos otro paradigma en términos de la crianza también. Y que precisamente hoy estaban hablando de las familias, ¿no? De cómo se presentan ciertas familias y ciertas violencias dentro de las familias y cómo se manejan estas violencias. Entonces me parece bien interesante porque dentro de todo, esta familia es una familia ideal, o verdad como que el prototipo de la familia, verdad, son de cierta clase social, con una serie de valores, pero dentro de todas esas, verdad, de esa escaparate, no sé si decir o de esa proyección que tienen, hay una serie de distintas, ¿verdad? De distintas cosas que están cambiando, porque está ese duelo, esa mirada, esos paradigmas, y ese padre de momento tiene que darse cuenta de que su ley está siendo cambiada y no está siendo, ¿verdad? Hay muchas cosas que a él que él pierde que él creía que tenía, ¿verdad? Controladas, que él estaba, pues su negocio, su esposa, su hija, esto, lo otro, y cómo todas esas cosas van cambiando. Sin embargo, al final, el que se mantengan, bueno, tú eres feliz y que brinden y entonces miren el cielo, hay como un tipo de aceptación dentro de lo que él entendía que era su ley, que era su norma, que era su discurso. Pues hay una serie de cambios que él eventualmente pues acepta y que acepta porque entiende pues que su familia es feliz
Pues me parece bien, bien lindo, bien como cómo lo manejas y cómo hay tantos temas que pudieran ser bien controversiales, bien punto de partida para muchos debates, pero ese amor familiar y esa posibilidad de ser y estar aceptándose desde sus distintas realidades, pues es lo que se mantiene en la película. Este, aunque el nene, ¿verdad?, está ahí acostadito con las manitos quemadas, esto, pero que no sé, que me parece que trabajas muchos temas de una manera sutil, sin caer en el panfleto, sin caer en este discurso. Y me parece pues maravilloso. Por otro lado, pues yo siempre estuve fascinada con la historia de los pollos picú, ¿verdad? Yo cuando era chiquita recuerdo todo ese reguero que había con los pollos, con la industria de los pollos, y entonces me parece que ese elemento que está allí como un intertexto histórico, que también sirve, ¿verdad?, como punto de discusión dentro de la película. No sé si Melanie tal vez tenga un comentario, si alguna pregunta. Quería hacer un comentario de eso que mencionas, de los paradigmas. Yo siento que hay un paradigma entre la hija y el padre que se menciona inclusive en uno de en uno de sus duelos, y es el paradigma del cielo versus el paradigma de la tierra. Ella que mira al cielo, ella que mira al futuro, ella que mira a lo no concreto, a lo no productivo, a lo no materializable, ¿verdad? Versus él que está contabilizando pollos, generando dinero, ¿sabe? Un poco vendiendo la materia, ¿no? Y es ese paradigma que se confrontan entre ellos dos, la idea de un idealismo versus la idea de un materialismo, ¿no? Que yo siento que es como el paradigma que estamos en este momento también, como que, ajá, sí, seguimos explotando la tierra indefinidamente porque el dinero es lo más que vale, aunque ya no haya dónde vivir ni haya tierra. Y ese paradigma ¿verdad? Frente al cambio climático, que no sé si me estoy saliendo del tema, pero son de los temas que yo de alguna manera estoy barajando mientras voy construyendo esta historia. Es como que hasta qué punto las naciones que fueron capaces de hacer todo lo que hicieron por el COVID, ¿verdad? Encerrarnos, tirar abajo la economía. Y sin embargo, por el cambio climático, aún sabiendo todo lo que lo causa, no se ha hecho nada ni se hará, y simplemente veremos cómo el clima sigue cambiando y colapsa, ¿no? Y en ese sentido, yo siento que ese es el paradigma que él está defendiendo y que ella de alguna manera trae. Ella no solamente las circunstancias que lo rodean, ¿no? La idea de que también hay alguien más poderoso que él que lo quiere sacar del camino, que un poco por eso también utilizo la historia de Pollos Picú, que fue una historia que a mí, en verdad, desde que eso pasó, desde que quemaron aquellos 8 camiones y después cerraron por el ratón, 3 veces en un año, a mí eso me obsesionó, porque para mí era un ejemplo de cómo opera el imperialismo y de cómo funciona el colonialismo, ¿no? De cómo nos impiden producir nuestra comida, nos impiden producir nuestras películas, nos impiden producir nuestra propia nutrición, nuestra propia posibilidad de existir. Y es como, esos son los paradigmas que de alguna manera en su llegada lo confronta. Y él lo obliga un poco, no es que él acepte, es que él se rompe. Por todos lados se rompe su paradigma, su estructura. Ni siquiera es ella realmente. Al final lo que lo termina de romper, bueno, lo que lo rompe es ¿verdad? El imperialismo que viene desde afuera y lo saca del camino. Pero luego ella, que de alguna manera fuerza a que él se fije en que su rigidez está impidiendo que pueda apreciar a su familia y compartir con ella. Y en ese sentido yo creo que como joven como joven, ya no soy joven, pero ya me siento joven, que crecí en los 90, criada por el televisor, con unos padres que estaban envueltos en ese paradigma de producir dinero, pero no estaban ahí presentes necesariamente para los hijos. Claro que estaban rompiendo un paradigma, porque el paradigma anterior era casi un paradigma en donde los hijos eran empleados de los padres en el campo o en las empresas, ¿verdad? Que tuvieran.
Y lo vemos ahora, porque ahora no es el televisor, ahora son los tablets, ahora son los celulares, pero es esa cosa de que se tienen hijos para el capital, para que, como los mismos pollos, ¿no? Que se crían en masa para ser consumidos, pues los hijos también de alguna manera son estos consumidores del capital que molestan porque impiden la producción de los padres y que hay que entretener con celulares, tablets. Y ahora hay toda esta discusión que el gobierno está planteando de que las mujeres tienen que parir. ¿Para qué? Para el capital, ¿no? Que el planeta Ay, está colapsando. sí. Y es Mira, porque la economía de... ¿Cómo? Ah, no, no, continúa, perdón. No, que la economía de momento se queda sin suficientes consumidores para seguir creciendo. Eso es todo lo que está pasando. Ay, sí, sí. Sí, ¿no? Y entonces toda esta cuestión de tratar de controlar los cuerpos y de criminalizar entonces el aborto, etcétera, etcétera. Tenemos una pregunta del público. Hola. A mí me gustó mucho como la integración de la ciencia ficción como una historia que pudiese parecer así bien cotidiana o como o uno como relacionarse de momento como a lo local y de momento como esa integración pues me pareció súper nítida. Pero tenía curiosidades sobre más cuánto había durado el rodaje y como retos que tú encontraste en incluir la ciencia ficción dentro de una filmación. Y la otra pregunta que tenía aquí era como si, o sea, si sentías que había como habido un reto mayor cuando tienes que pensar como en ciencia ficción a la hora de filmar, y si te quedaste con deseos de integrar más como o hacer más ciencia ficción en un futuro, o hacer más guiones simplemente. Bueno, ¿cómo es tu nombre? María Julia. Julia, gracias. Pues, a ver si recuerdo las preguntas. Pues mira, yo sí, esta película siempre la pensé desde lo cotidiano, como tú bien dijiste, es como que la idea o sea, yo me crié viendo estos futuros posibles, Star Trek, Jetsons, toda esta idea de lo que iba a ser el futuro, y en algún punto me di cuenta que el futuro había llegado y que éramos esos seres espaciales que nos prometían, pero que se sentía tan cotidiano como, por ejemplo, ahora que yo esté aquí, que me encanta, que yo esté aquí hablando desde el futuro, desde la 1 de la mañana en Italia, en el océano, a través de una pantalla, como, ¿verdad? Muchas veces esas películas futurísticas que mi generación consumió en la infancia, nos planteaban que sería el futuro. Y el futuro llegó y no parecía, o sea, y ni siquiera nos pareció que estábamos viviendo esa ciencia ficción que alguna vez ¿verdad? Nos habían prometido, ¿no? Y por eso yo creo que quise como que construirla a partir de lo cotidiano, enfatiza, y con jugando con la sutileza, ¿no? Pues del wide angle y para enfatizar el paisaje como paisaje marciano y del western, porque para mí es como que pues lo más cercano a Marte, ¿no? A plantear Marte, metiéndolo en lo cotidiano. Entonces, con esos pequeños elementos, como pues el verdadero extraterrestre de la película, que es el niño, hasta cierto punto. Y sí, cuando yo construí ese personaje, estudié de los espectros del autismo, estudié el Asperger y construí el personaje alrededor de ese espectro, un poco planteando pues que era un extraterrestre, ¿no? Y esto, ¿verdad? Es una conversación que una vez tuve con Víctor, me acuerdo, regresando de algún pueblo de la isla, que estábamos hablando de los extraterrestres, de los seres humanos que había aquí en la Tierra entre nosotros, que entendíamos que probablemente eran extraterrestres y estaban canalizando mensajes de otras generaciones. Anyway, eso por ahí. Ahora, dificultades para rodar la película. Bueno, es una película ambiciosa. La primera dificultad fue conseguir el dinero, me tomó 8 años, y eso fue bastante intenso, sobre todo en Puerto Rico, que no hay mucha fe en el cine local y uno lo ve constantemente en el periódico, como plantean que nosotros no somos capaces de hacer cine ni de dirigir una serie,
y ya nos han quitado casi todos los fondos, aunque ahora hay unos fondos ahí, pero es como, no hay una fe, no hay una fe porque no hay una visión de país. Y porque claro, el cine es una herramienta poderosa de comunicación, de ideas. Así que en ese sentido sí fue bien cuesta arriba y fue bien difícil. Era una película ambiciosa sin ser totalmente sci-fi, porque tenía muchos personajes, porque se rodaba fuera de la isla. Por ejemplo, en Cuamo no habían no habían, lo que había eran 40 habitaciones para hospedarnos y el crew fluctuaba entre 60 personas a 150 personas el día que más personas tuvimos en el set. Así que eso fue un reto. Luego tenía animales, ¿verdad? Tenían pollos, tenía caballos, tenía niños, tenía todos los retos y animaciones. Las animaciones se hicieron en Venezuela y yo dirigí todo ese proceso por WhatsApp y por Skype. Así que eso fue bastante retante porque además Venezuela es uno en el capitalismo, es uno de esos países colapsados, ¿no? Y que continúa, su economía continúa colapsando. Yo tuve la oportunidad de visitarlo en 2 ocasiones y pude verlo en primera persona. Así que sí, eso fue un reto bastante grande, pero hablando claro, ay Dios mío, que se va a acabar la reunión en 10 minutos. Podemos volver a tirar el link. Hablando claro, en general, yo logré hacer la película que quería hacer con todos los elementos que quise hacer. Si me preguntas, estoy en un 80% satisfecha con la película que yo me imaginé. Que eso es bastante, porque en general uno siempre sacrifica mucho. Y en ese sentido, yo creo que yo soy bastante tenaz y, cua- y logré casi todo. Lo más difícil quizás fue filmar los pollos dentro de las polleras porque no podíamos entrar con el crew y eso cuando ya habíamos filmado, después de que la película ya estaba montada, yo la monté, así que yo dejé, ¿verdad? Yo antes tenía muchos más pollos, yo fui limpiando hasta quedarme con los pollos, ¿sabes? Con las escenas de polleras llenas de pollo, básicas. También dirigí pensando en que yo no estaba, de que yo estoy falseando constantemente las jaulas. Esas jaulas se filmaron después y no son para nada, nosotros filmamos en jaulas vacías. Así que teníamos como unos 50 pollos que pastoreábamos en el cuadro para que siempre se viera lleno y en los momentos en que vemos la jaula completa llena, esos momentos yo los filmé luego, me fui con otra cámara y conseguí que me dejaran entrar una pollera y yo con mi cámara los filmé y luego los metí en edición. También hay otras escenas que compramos stock footage porque, sobre todo dentro de la procesadora, porque nunca nos permitieron entrar a una procesadora a filmar, así que yo antes de la filmación me dediqué a estudiar todo el material que había en stock y escogí, digamos, dirigí pensando en el material que había comprado para luego montarlo. Así que nada, yo creo que en el cine lo que uno hace es pues estudiar, o sea, prepararse, depende, ¿verdad? Hay muchos acercamientos, hay unos que son más improvisados, pero en mi caso, que esta película en particular, que era bastante pensada en muchos aspectos, a muchos niveles, desde lo más pequeño hasta lo más macro, pues sí. También fui a Tenerife y viajé a Tenerife en un par de ocasiones y allí hice unas buenas conexiones con el Observatorio de Tenerife y ellos también me ayudaron, nos dejaron grabar allí sin cobrarnos nada, y nos proveyeron de su base de imágenes, nos proveyeron muchos de los timelapse que luego usamos como transiciones y yo quería mucho usar timelapse porque quería enfatizar en el tiempo, en la idea del tiempo y la escala del tiempo, ¿no? Porque un poco es eso, ¿no? La idea del tiempo humano versus el tiempo universal, o el tiempo terrestre versus el tiempo del cosmos, ¿no? Y la idea del antropocentrismo, cuán gran cosa nos creemos nosotros cuando no somos ni una bacteria en el cosmos. Esto, somos como una bacteria en el cosmos, si nos vemos a escala, ¿no?
Con relación a ahora, pues sí, ha sido bien difícil después de esto porque mi próxima película, la próxima historia que yo me había imaginado era un poco, era post-apocalíptica y mucho más sci-fi. Pero después de estar 8 años buscando dinero, pues uno se plantea, wow, espérate, ¿y cómo hago la próxima? Porque ahora sí que quiero ir un poco más profundo, pero aquí el dinero no lo hay. Así que así me he inclinado a escribir otras cosas y esa, quizás a trabajarla como un cómic, porque es una manera de aproximarse a la historia desde lo visual, este, pero sin, ¿verdad? Porque el problema de escribir un guión, a diferencia de escribir una novela, es que la novela existe y tú escribes en papel lo que te da la gana, pero un guión no existe hasta que se hace la película y todo lo que tú pones en ese papel se tiene que conseguir el dinero para que luego esté en la pantalla. Entonces, escribir guiones es muchas veces autocensurarse tanto porque tienes que saber, en un país pobre como el nuestro, que no todo lo que te imaginas es posible. En un guión, ¿no? En una novela no, o en un cómic tampoco. Todo lo que te imaginas es posible porque ese eres tú, el papel y tus posibilidades. Pero en una película, pues es más complejo. De todas maneras, sí se puede hacer mucho sci-fi, pobre, si lo queremos decir, porque mucho de lo que uno hace con la fotografía es un poco mentir y crear estas ilusiones de, ¿verdad? Recortando el espacio y construyendo cosas. Así que, no sé, por ejemplo, uno ve las películas de Planets of the Apes, son geniales. No las películas, las de los 70, las originales, las que se pasaban en televisión, y uno mira y tú te das cuenta cómo ellos están construyendo este espacio sci-fi a partir de la arquitectura. Simplemente encuadrando la arquitectura de una manera en particular, iluminando de una manera en particular y creando estos espacios sci-fi. Así que sí, a mí me fascina bastante, pero obvio me confronto con las limitaciones de vivir en un país pobre y pues con la realidad de que uno a veces tiene que adaptar lo que escribe a lo que se puede hacer, porque un guión no existe si no se filma. Ay, muchas gracias. Pero fíjate, y yo no sé, yo cuando veo esa película no pienso en que es que es cine pobre, honestamente. A mí me parece que las tomas, ¿verdad? Que la calidad de las imágenes y que como está hecha está súper bien lograda. Tenemos tiempo para una pregunta. Primero, ¿verdad? Tenemos como menos de 10 minutos ahora mismo con la cuenta de Zoom. Pero también porque pues hay otra actividad que va a correr o que ya empezó en Contrafuertes, que es la apertura de una exhibición de portadas de libros de ciencia ficción de República Dominicana, y también hay una exhibición de libros de ciencia ficción de aquí de Puerto Rico, que pues que de aquí están cordialmente invitados para el Viejo San Juan, la Casa de los Contrafuertes. Pero me gustaría, ¿verdad?, que si alguien tiene una última pregunta, pues que aproveche, porque es la última llamada. Pero sí, tenemos una pregunta. Noche. Fernando, estudiante de Víctor. Mi pregunta es, además de pues la obvia referencia de Clint Eastwood, que directamente ella le dice al papá, y la de Dirty Harry, además de obviamente inspirar el tema de western, como tal Clint Eastwood o sus characters que juegan en esas películas, ¿añadió elementos a los personajes que usted creó? ¿O fue más como que un pequeño cambio, como ya está poniendo el tema western? Bueno, Clint Eastwood, porque mi mamá le encantaba Clint Eastwood y siempre le decía a mi papá que él se parecía a Clint Eastwood. Y eso yo creo que casi que era el único gesto, uno de los pocos gestos de cariño que yo veía entre mis padres era cuando mi mamá le decía a mi papá que se parecía a Clint Eastwood. Como diciéndole que le parecía guapo, porque en general mis padres no eran muy cariñosos. Así que yo creo que ahí hay un guiño o ahí como, ¿verdad? Quizás estoy ahí un poco, no sé, exorcizando cosas, eh,
trabajando mi propio mundo emocional o cómo yo construí un mundo emocional a partir de esa idea de lo masculino, del vaquero masculino que no siente, que no expresa emociones, que es duro, fuerte, que tú sabes, que siempre tiene esa cara en donde no sonríe, en donde no, ¿me entiendes? Que le disparan y él no duele, ¿no? Y un poco el personaje de Arcadio es ese vaquero, que mi papá en realidad no es tan así, es un poco diferente. Pero sí tengo otros personajes familiares que son así. Este, entonces lo otro es que hay una película, yo vi bastante western, pero en la película que yo estudié mucho y que digamos como que fue mi película base, es una que se llama Once Upon a Time in the West, que es de Sergio Leone. Esa película fue como que como que mi go-to cuando pensaba en la película. Y tengo que decir que aunque esta película realmente no la volví a ver, me di cuenta, lo sabía, pero me di cuenta cuánto había inspirado esta película, y es la de Spielberg de Close Encounters of the Third Kind. Y sobre todo por mi afán con la montaña, que cuando yo volví a ver esa película, había un avión regresando a un festival casualmente, porque yo sabía que había una. Sí. Bueno, no sé cómo, y que yo no tengo señal aquí del teléfono, pero bueno, lamentablemente igual, ya estábamos cerrando, así que no sé si merezca la pena, no sé qué decir. Ahorita estaba como que media tratando de ser políticamente correcta, hablando de lo del espectro del autismo, y ahora estoy como que, ay, no sé qué decir. Ay, pero wow, qué maravilla. Yo les confieso aquí, ¿verdad? Somos poquitos. He visto varias veces esta película, pero qué bueno que estudiantes de cine hicieron preguntas, porque entonces las respuestas de ellas me ayudaron a ver la película desde otro ángulo. Y eso siempre es bien, bien, bien estimulante. Pero que ahora yo tengo muchas ganas ay, no sé, de ver un cómic de Carla Cabina, de leer un. Sí, de verdad que eso se me quedó, pues. Así que nada, Gustavo, estoy pendiente a ti porque es que yo como no tengo señal aquí. Esto es un tipo de búnker. Aquí uno puede, si hay un ataque nuclear, uno viene aquí, se pega aquí a la pared. Ah, bueno, exacto. Pues uno vive un poquito más, pero igual te va a chaval. Nada, algo que me llamó la atención, ¿verdad? La derrota de ese padre, ¿verdad? De ese patriarcado en cierta medida. Sin embargo, ahí el valor del capital se mantiene, porque si él quiere la cuestión de los pollos orgánicos es para mantener su negocio, ¿no? Pero entonces el niño, ¿verdad? Que va desarrollándose, es como que ahí hay un atisbo de esperanza dentro de ¿verdad? De toda esa trama. Bueno, yo creo que entonces sí, pues vamos a cerrar, porque la realidad es que se terminó el tiempo de manera muy anticlimática, porque hubiese sido chévere pues dejarles saber que estoy siendo transmitida por YouTube. Ah, bueno, pues entonces Carla, no te veo por Zoom, pero si me ves por YouTube, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por amanecerte prácticamente. Cuando dijo que era la 1 de la mañana fue que dijo que son en Italia. Wow, muchas, muchas gracias de corazón. Y gracias a ustedes por quedarse, gracias a los estudiantes por tan buenas preguntas, mil, mil gracias. Y saben que seguimos en Contrafuertes, esto no se ha acabado. Muchas, muchas gracias.